Todo el mundo puede aprender a dibujar. Esto es un hecho, en serio. El problema que surge aquí es que nuestra primera aproximación al dibujo rara vez es la adecuada. Yo en lo personal no recuerdo haber aprendido nada de arte ni dibujo en el colegio. Todo lo que aprendí se dio después, viendo videos en YouTube primero y luego leyendo libros, que fue lo que más me ayudó. Muchas veces leo a personas que me dicen que intentan dibujar, pero que apenas saben hacer una figura a palitos, y como no logran reflejar en el papel lo que aparece proyectado en su mente, se frustran y lo dejan. Esto ocurre porque intentan dibujar a una mona china, como la que estoy haciendo yo ahora, sin haber tenido ningún tipo de instrucción o práctica previa, o siquiera un mínimo de conocimiento de las bases del dibujo, provocando que la ilustración que están realizando irremediablemente salga mal. Esto es el equivalente a intentar resolver integrales sin saber sumar o restar, o intentar hacer el desafío de Valparaíso Cerro Abajo sin saber andar en bicicleta. Suena un poco absurdo, ¿no? Pues lo es. Pero esto no es una tragedia. Para resolver una integral comienza por aprender las operaciones básicas de la matemática. Para hacer ese descenso en Valparaíso comienza por aprender a andar en bicicleta. Y para dibujar una mona china bien sabrosa, encuerada y con detalles sobresalientes, cosa que cuando la mires ella te mire de vuelta a los ojos y te diga "Oni-chan", comienza por aprender las bases del dibujo. ¿Y cuáles son las bases del dibujo? Bueno, en primer lugar, punto. Esta es la primera instancia creativa. El manejo de la presión para crear puntos de distinto grosor es una acción que nos permite ir construyendo o mejorando nuestra coordinación y de paso conocer la presión que podemos ejercer e ir conociendo las capacidades y límites de nuestra mano al momento de dibujar. No hay que detenerse mucho tiempo en esto, es básicamente ir testeando nuestras habilidades de a poco e ir pensando en cuál será nuestro objetivo. Plantear un objetivo en lo que estamos haciendo y ver si lo estamos logrando o no. Puedes practicar este apartado haciendo figuritas con líneas punteadas, tratar de dibujar el contorno de algo que tengas a mano o desafiarte a crear una línea recta a través de una hoja haciendo solo puntitos. Prueba distintos lápices, cómo funcionan los materiales que tienes a mano, hasta que te sientas satisfecho con los resultados. Línea, la asociación de puntos con dirección. Aquí entra en juego nuestra precisión al hacer trazos. Al momento de bocetear hay que pensar que, si bien no es la versión final de nuestro dibujo, no podemos simplemente hacer rayas una sobre otra pensando que la siguiente será la apropiada para luego dejar una amalgama de líneas sin sentido que finalmente nos harán cuestionarnos cuál de todas estas será la línea correcta. Algunos artistas recomiendan borrar esas líneas y otros no. En lo personal soy más de la escuela de borrarlas, al menos cuando trabajo en formato físico. En digital da un poco igual. En el apartado de la línea también será importante conocer cuál es el grosor apropiado de la línea para cada parte de nuestro dibujo, cuándo debe ser más gruesa, cuándo debe ser más delgada, si debe ser más recta o más curva. Y como tip, recordar que para realizar el line art, un trazo rápido se verá mucho mejor que una línea lenta llena de irregularidades. El tercer punto es el contorno. Aquí entran las formas, sin considerar aún la profundidad. Una vez que logramos controlar la línea y cómo mover adecuadamente nuestra muñeca y brazo para realizar trazos precisos, es el momento en donde comenzamos a construir figuras con estas líneas. Las formas básicas para comenzar a practicar son el triángulo, cuadrado y círculo. Una vez dominados estos, es probable que necesitemos usar reglas, transportadores y compases para construir formas más complejas posteriormente, como hexágonos, pentágonos o dodecaedros, por ejemplo. Todo objeto en esta realidad, por muy complejo que parezca, está construido en base a las figuras básicas, así como la clásica imagen de dibujar un cuerpo humano usando cuadrados y círculos, o más concretamente cuadriláteros y cilindros. Pero estos entran en la siguiente categoría: volumen. El sentido del 3D. Una vez que dominas las figuras y puedes realizarlas a mano alzada, sin que sean necesariamente figuras perfectas al milímetro, sino que en concreto deben ser claras al momento de verlas así a simple vista, es cuando comenzamos a convertir estas figuras en objetos 3D, formas ya más cercanas a nuestra realidad. Entender el volumen puede costar un poco al principio, pero es cosa de practicar. Usar imágenes de referencia e ir comparándolas para ver si efectivamente nuestras representaciones son acertadas o si por otro lado debemos detenernos más en alguna y dedicarle tiempo para que nos salga bien. Nuevamente, no debe ser perfecto al milímetro, pero debe alcanzar ese nivel de representación en la que, al mirarla así a simple vista, se asemeje a la forma buscada. Lo que sigue es el espacio, distancia entre objetos, establecer el escenario en la obra, organizar los elementos.
El espacio es ya aprender a colocar los elementos de nuestro dibujo en un lugar concreto, y para que esto tenga sentido visual, tenemos que convertir la hoja de papel en un espacio 3D. Y esto se logra mediante técnicas como la línea del horizonte o la perspectiva. Esta última requiere del uso de los puntos de fuga o del dibujo técnico. No tengo mucho conocimiento aún de este último, pero sí de lo primero. Existen varios tipos de puntos de fuga, pero recomiendo comenzar por dominar la perspectiva de 1 y 2 puntos de fuga y luego poder pasar al de 3 puntos, que es la perspectiva más cercana a la realidad. Voy a colocar un par de imágenes. Y bueno, si te sientes valiente y sin miedo a la ciberpsicosis, puedes pasar a 4 puntos de fuga, que es como el de 3, pero convergiendo tanto en un punto superior como inferior, guiándote por la línea del horizonte. Y si piensas que puedes derrotar a todos los príncipes del infierno en una espiral de locura surreal animada por Ufotable, los hermosos 5 puntos de fuga y 6 esperan por ti. Pero como dije anteriormente, dominar el 1 y el 2 en primera instancia es un excelente inicio. Color. Y ahora pasamos al color. La teoría del color y luz y sombras. El famoso dibujo de la esfera con luz encima que sirve para representar de manera bastante consistente cómo actúa un objeto al ser golpeado por la luz y cómo se proyecta su sombra y se ve envuelto por la luz especular que genera el ambiente. Ahora, el apartado de color también considera al propio color en sí. ¿En serio? Jamás se me habría ocurrido. Te juro que si no me lo decís, no habría podido nunca llegar a deducir esa información. El color tiene 3 parámetros por los cuales se define. Tono, que es el color, o sea, los distintos colores. El valor, que es qué tanto brilla ese tono. Y la saturación, que refiere a qué tan vivo o apagado está ese color. Entender el color es entender las técnicas para combinarlos. No hay que darle muchas vueltas a esta parte. Las formas de combinarlos están definidas desde hace mucho y son reglas que se usan en el día a día. Como ejemplo tenemos combinaciones de colores análogas, triádicas, complementarias, etcétera, etcétera. Hay muchas y vale la pena investigar las demás formas que existen para jugar con ellos. Incluso luego puedes investigar sobre otros apartados más técnicos como la regla del 60-30-10. Es un mundo bastante amplio. Textura. ¿Cuánto llevo grabando? Cada cosa tiene una textura diferente. No es lo mismo dibujar un grupo de piedras que la corteza de un árbol. Obviamente. Aquí no tengo mucho que decir. Esta parte ya requiere de observación y luego un duro proceso agónico de ensayo y error para lograr dibujar diferentes texturas. Pienso que hacerlo a lápiz es más fácil, al menos para mí. Tengo más control en los matices y minucias de este por sobre el digital, aunque a efectos prácticos es casi lo mismo. Aquí les dejo algunas imágenes de mis prácticas que hice hace un tiempo. Otra forma de aprender esto más fácil es ver cómo otros dibujan sus texturas, replicarlas y luego analizarlas, tal que ¿por qué esta textura se siente efectivamente como la corteza de un árbol? El análisis debería llevarte a una respuesta similar a, bueno, las líneas irregulares, el espacio entre ellas, el juego entre trazos gruesos y delgados, usar más negro en ciertas zonas para generar contraste con las zonas más claras, aludiendo a que esta parte está sombreada, dando realce, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, Pinterest. Pinterest es la bendición más grande que ha caído de esta tierra. Mientras más texturas dibujen y más vean otras, su comprensión de estas mejorará y así también sus diseños. Y listo. Era todo. Estas son las 7 bases para aprender a dibujar. ¿Quiere decir que con esto podrán crear grandes ilustraciones? Nada. ¿Que podrán pintar obras de arte? Tampoco. Aprender a dibujar solo significa aprender a dibujar, por muy obvio que suene. Para crear ilustraciones habría que aprender más cosas como composición, contraste, simbolismo y una gran cantidad de cosas más. Pero aprender a dibujar es el primer paso y con estas herramientas les aseguro que podrán plasmar de mejor manera las ideas que tienen en su mente. Si de verdad les interesa aprender sobre esto, la única recomendación que les puedo dar es practicar y practicar y luego seguir practicando. Y cuando creas que ya lo has masterizado todo, practícalo aún más y no pares de hacerlo. Algunos tardarán más en lograrlo, otros menos, pero ahí es donde se pone a prueba la constancia, determinación y la disciplina de uno, y no la gran mentira de la motivación. Bueno,
lo voy dejando por acá. Espero les haya gustado o les haya servido. Pueden poner en práctica lo visto y hablado aquí. Y nada más. Cuando me dediqué a aprender, lo hice de manera tan desordenada que fue muy poco eficiente el proceso que seguí. Pero con estos lineamientos es muy probable que no les pase a ustedes. Si alguien decide seguirlo, creo que es la mejor forma para aprender a dibujar. Así que ahora sí, mi nombre es Eva y recuerden que el mejor guerrero no es el más fuerte, sino el que nunca se rinde. Buen día a todos.